configurar unas preguntas que es importante comenzar a aclarar con los papás. Primero, ¿qué relación tenemos con la pantalla y la tecnología? Segundo, ¿estamos exagerando cuando hablamos de una adicción al móvil? Para nosotros poder hablar de una adicción, tenemos que tener en cuenta tres aspectos en el uso que se le está dando. Primero, debe estar una adicción, debe haber una dependencia absoluta. Esta dependencia absoluta va a generar unos cambios de hábitos y usualmente las personas que generan este tipo de adicciones tienen comportamientos tipo agresivo. Por ejemplo, vemos cambios de hábitos cuando, por ejemplo, en la mañana lo primero que hago yo es levantarme y cuando me levanto lo primero que hago es revisar el celular. En ese momento ya estamos generando un cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo tiempo en irnos a arreglar, tiempos para comenzar a estudiar, tiempo para trabajar, etcétera, etcétera. De alguna manera estamos modificando nuestros hábitos y estamos permaneciendo en el celular. Otro es, por ejemplo, si antes de irme a acostar a dormir, estoy acortando mi hábito del sueño para estar largas jornadas tal vez en el celular. Vemos que, por ejemplo, hay muchos adolescentes, incluso también adultos, que comienzan a acostarse 3, 4 de la mañana porque de alguna manera este tiempo que antes se utilizaba para el sueño se está utilizando ahorita para otras cosas como el manejo de celulares, redes sociales, etcétera. Entonces, desde ahí ya estamos generando unos cambios en los hábitos. También hablamos de adicción si aparece lo que se llama el síndrome de abstinencia, que también es conocida como mono. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Es normal, digamos, que, por ejemplo, en el caso de las drogas, las sustancias psicoactivas o en el alcohol, en los adolescentes se comienza a ver un alto grado de ansiedad, pero también pasa lo mismo con el uso. Ya cuando entramos en abstinencia, los adolescentes no en el mismo nivel comienzan a experimentar un pico muy elevado de agresividad, de necesidad de tener celular, de tener el dispositivo, y hemos notado que no solamente el uso, sino la necesidad de poder controlarlo y los calma mucho cuando vuelven y tienen acceso, digamos, al internet o a las redes sociales. Por eso es importante también entrar en este periodo de abstinencia. Al principio, pues puede generar cambios en el comportamiento como agresividad, ansiedad, pero también según los estudios se ha observado que cuando el adolescente, el niño o el adulto comienza a tener menos contacto con este dispositivo, su nivel de ansiedad también comienza a disminuir un poco e incluso el estrés que manejaba cuando utilizaba ese tipo de herramientas. Por ejemplo, comenzamos a ver cambios en nuestros hijos como que todo el tiempo que está utilizando el celular está de mal genio, está irritado, ya no se le puede hablar. Eso también de alguna manera está generando un poco de ansiedad. Vamos a encontrar que también de alguna manera los jóvenes están siendo conscientes del mal uso que se le está dando a la tecnología. Es algo que no está en clínico, pero sí es muy real. Es, por ejemplo, el adicto que ya sea al cigarrillo o a los pantallazos, siempre dice, yo no soy un adulto, adicto, perdón, yo realmente puedo manejar esto cuando quiera, pero al final termina consumiendo. Pasa exactamente lo mismo con las pantallas. El adolescente comienza a darse cuenta y es consciente de la adicción. ¿Y por qué es consciente? Porque de alguna manera este adolescente, este niño o este papá está inmerso en la sociedad, en una sociedad donde hay normas y valores y que le dicen de alguna manera qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Hay muchos chicos, incluso en consulta, cuando comenzamos a trabajar con ellos, que quieren dejar de usar tanto el móvil. Cuando entran a terapia, ellos dicen, quiero dejar de usarlo tanto, quiero estar más tranquilo, me estresan los mensajes, me estresan los sonidos, tener que contestar todo el tiempo, sentir que soy otro en las redes sociales y otro en mi vida real, pero no puedo dejar mi mundo digital. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cuatro razones. Primero, están enganchados. Segundo, sabemos que durante la adolescencia es un periodo de transición donde los adolescentes buscan de alguna manera reafirmarse quién son ellos y también comienzan a identificarse con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Sus amigos. Y nos vamos a encontrar que si ellos quieren identificarse con estos amigos, pues los amigos también están inmersos en el uso de la tecnología. Vamos a encontrar también, por ejemplo, que los modelos que ellos siguen muchas veces son papá y mamá y la familia también está inmersa, digamos, en este mundo de la tecnología. Y la respuesta que nosotros muchas veces escuchamos en consulta es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con estos niños si ellos nacieron en la época de la tecnología? Por lo tanto, esto quisiera decir que sí o sí, ellos van a necesitar un computador, van a necesitar un teléfono, un móvil, y según las encuestas que se han hecho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría, no solo de los adolescentes, sino la mayoría de los padres de familia, un 70%, también sienten que están abusando del uso del celular.
Pero bueno, ¿qué está pasando también con estos papás y esas mamás? Y esa es la pregunta que quiero que partamos también el día de hoy, que también están siendo conscientes de que de alguna manera no se les da un buen manejo al celular y que ellos muchas veces quieren dejarlo, pero al final se dan cuenta que no pueden dejarlo. Por lo tanto, el mundo de la tecnología nos lleva a hacer que sin ser conscientes nosotros de lo que está pasando, le estamos dando un mal uso a la tecnología. Según también la Organización Mundial de la Salud, el 60% de los adolescentes ya están comenzando a tener adicción a la tecnología. Entonces, muchas veces creemos que la solución, y es que escuchamos muchas veces a los papás y a las mamás decirle, bueno, yo le voy a quitar el celular, yo no le voy a comprar computador, y creemos que esa es la solución, eliminar el celular o eliminar las redes sociales de por vida. No, yo los invito hoy a que busquemos otro tipo de solución y esto está muy ligado a la educación, a la psicoeducación sobre el manejo y el uso que se le debe dar a estos dispositivos, pero la educación también entra desde la escuela y desde los padres, porque muchas veces nos encontramos padres que por decirlo así, y muchas veces sus hijos los dicen, bueno, están desactualizados un poco sobre el uso de la tecnología. Por ejemplo, muchos papitos y mamitas saben qué es el Facebook, pero lo que no sabemos es todo lo que implica esta red social. Por ejemplo, las miles de aplicaciones donde los jóvenes pueden acceder y que de alguna manera lo desconocemos. Entonces, desde aquí hay que partir en la educación, que muchos padres de familia y muchos adultos que somos responsables de la educación de estos niños estamos obsoletos, por decirlo así, en la psicoeducación que debemos brindarles a mis hijos sobre cómo manejarlo. Es muy difícil ser padre de familia. En ocasiones no sabemos cómo medir, digamos, los comportamientos de nuestros hijos. Y ahora con la tecnología esto se vuelve mucho más complicado. Por eso es necesario la educación en las escuelas, los proyectos que formemos jóvenes en humanos que vivan, que sepan crear proyectos, que estudien, que convivan con la tecnología, pero sin ser adictos a ellos. Es decir, que aprendan a manejar muy bien lo que es la tecnología. Aquí vamos a entrar en dos términos importantes. Vamos a encontrar lo que se llaman nativos digitales. Es muy parecido a lo que les dije anteriormente. Por ejemplo, escuchamos decir mucho el término, bueno, ellos nacieron en el mundo de la tecnología, pues no se la puedo quitar. Y aquí es donde entran los nativos digitales. Son chicos que incluso desde los 2 o 3 años nosotros nos quedamos aterrados porque ya saben manejar un celular, ya saben manejar un computador sin necesidad de que nadie se los explique. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, eso ya es como intuitivo, el niño no le he explicado cómo manejar el celular, pero solamente se lo paso y de alguna manera ya sabe usarlo. Nosotros creemos que son nativos digitales, pero aquí vamos a relacionar mucho esta palabra con analfabetas digitales. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos dispositivos ya tienen aplicaciones que generan adicción, porque de alguna manera eso también mejora el mercado y hace que nosotros comenzamos a consumirlo más. Pero ¿por qué vamos a ser analfabetas? Porque lo que no sabemos es explicarle a los niños y a los adultos implica descargar juegos, entrar a redes sociales, hablar con personas, no. Lo que también implica es explicarle a ellos las consecuencias que puede tener cada acción que ellos hagan dentro de este tipo de herramientas como puede ser el Internet. Por ejemplo, es importante explicarle al joven que esto se relaciona mucho como cuando ellos van a dar su primer beso en la adolescencia, que después tal vez se arrepienten porque tal vez no era el beso como lo desean. Lo mismo pasa en Internet. En Internet y la red no se puede cambiar nada de lo que hagas. ¿Y qué invitan muchas veces el Internet? Y es lo que más les apasiona, sobre todo a los adolescentes. A los adolescentes, como les dije anteriormente, están en un periodo de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que los adolescentes aman ser libres, odian un poco, tienen dificultad con las normas y es donde aparece muchas veces la dificultad con los padres y con esta autoridad. Y el Internet les ofrece eso, libertad. Todas estas aplicaciones, ¿por qué les permiten libertad? Porque de alguna manera simplemente dan un clic, entran a la red y pueden tener acceso a todo lo que quieran, acceso, pornografía, violencia, videojuegos, porno, y de alguna manera el adolescente está buscando esto, libertad, conocimiento. Comenzamos a darnos cuenta que, por ejemplo, cuando ya muchos de los niños o los adolescentes comienzan a utilizar este tipo de herramientas, lo hacen, por ejemplo, en el baño, lo hacen en la cama o en un lugar donde el papá y mamá no lo vean, porque de alguna manera no quieren que este papá y esta mamá les comience a quitar esa libertad, que el profesor no los esté vigilando.
Pero, ¿qué encuentran en esa libertad? Y es lo que muchas veces todos los seres humanos estamos buscando. Anhelamos conocimiento, pero hay que explicarle a nuestros hijos que esa libertad que ofrece el Internet no les brinda este conocimiento. El conocimiento se hace a través de la lectura, leer un libro, a través de las experiencias, de estudiar. Y si lo que ellos desean libertad, no, esa libertad no la van a obtener a través de las pantallas, sino a través de enseñarles y educarles. Y aquí es donde hay que partir de que ellos comprendan que el origen de esta libertad es el conocimiento. Aquí es donde yo quiero que demos un paso. Hemos dado de alguna manera le vamos a dar de una manera un paso atrás a la tecnología y uno adelante a lo que es ser humano. Cuando recién se inventaron los celulares era un medio de comunicación. Hoy en día estamos viendo que el celular se está utilizando para todo, pero de alguna manera está afectando precisamente las comunicaciones. Entonces es algo paradójico, digamos, de la creación de este tipo de dispositivos. Hoy en día, por ejemplo, incluso con lo que estamos viviendo durante el confinamiento, necesitamos el Internet, necesitamos el uso de estos dispositivos para hacer muchas cosas. Necesitamos, los niños lo necesitan para el colegio, para las tareas, para tener amigos, nosotros para el trabajo, para el empleo, para enviar hojas de vida, etcétera, etcétera. El celular de alguna manera no es un dispositivo negativo porque facilita muchas cosas de las que tenemos que hacer en nuestra vida, pero una cosa es saberlo usar y otra cosa es generar una dependencia. Hay que diferenciar estos dos términos, lo que es el uso y la dependencia. Por ejemplo, hoy en día incluso escuchamos muchos a los abuelitos decir, bueno, como antes hacían para salir a la calle, tener amigos y ni siquiera tenían celular, antes jugaban al escondite, a la lleva, antes tenían amigos incluso sin celular, antes todos los niños jugábamos. Entonces hay que tener en cuenta eso, de alguna manera la tecnología nos facilita muchas cosas, pero esta necesidad no puede caer tampoco en el conformismo. Muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta que en los niños se les da celular y no sé, niños que ni siquiera se les han dado celular tienen amigos, pueden celebrar cumpleaños, vida social, pueden hacer sus tareas y sobre todo es muy importante que los papás no caigan en chantajes, sobre todo con el uso del celular. Bueno, mamá, es que si me quita el celular, yo no voy a poder estudiar, ¿no? Anteriormente los niños podían estudiar sin necesidad de utilizarlos, podían tener amigos sin necesidad de tener siempre el contacto con el celular. Por ejemplo, les voy a contar un caso de una niña que entró a terapia. Vamos a poner un nombre hipotético. Ella se llamaba Romina. Y Romina usualmente utilizaba mucho la red social del Facebook. Ella conoce a un compañerito precisamente de su colegio, comienza a hablar con él a través de Facebook y él le comienza a decir que es una niña muy bonita, que es guapa, que siempre le ha gustado, que tiene un cuerpo muy hermoso, una carita angelical, etcétera, etcétera. Romina comienza a ilusionarse con este niño. Sin embargo, al otro día va a su clase y este niño ni siquiera le da un saludo. Romina se molesta mucho, le dice que es un cobarde. ¿Por qué? Porque de alguna manera los niños también necesitan realismo. Y en el Internet, sobre todo en la adolescencia, pasa eso. Hay que tener en claro que en la adolescencia estos jóvenes están buscando resolver el interrogante de quién son ellos, qué quieren ellos más adelante, cuál es su proyecto de vida. Está el tema no solo de la identidad, sino también de la autoestima, en que mis otros me acepten. Y aquí también entra mucho la necesidad del Internet. Por ejemplo, en terapia vemos mucho que llegan adolescentes y son adolescentes que tienen más de 2.000 o 200 amigos, pero uno les pregunta, bueno, y de esos 200 amigos que tú tienes en tu lista de contactos, ¿cuántos conoces a nivel presencial? Nos encontramos que conoce uno o dos. Y uno les cuestiona un poco, bueno, ¿y por qué de alguna manera se te dificulta tanto tener amigos en la vida real y no a través del internet? Muchos responden, bueno, es que a través de las redes nadie me está viendo, nadie me está juzgando y puedo ser quien soy yo. Y aquí es donde de alguna manera uno en terapia comienza a confrontarlos un poco, porque de alguna manera ellos no pueden seguir siendo ellos sin tener que estar a través de estos dispositivos. Y también comenzamos a darnos cuenta de que de alguna manera aquí entra mucho las relaciones con los padres. Y es que nosotros como padres sabemos que somos un espejo o un modelo de estos adolescentes. Y bueno, los adolescentes también comenzaron a contarnos, bueno, es que mi papá y mi mamá siempre están en el móvil. Y pues todos tenemos que ser iguales. Si ellos están en el móvil, ¿yo por qué no voy a poder estarlo? Uno les comienza a preguntar y les dice, bueno, y en ocasiones tus papás mencionan que por estar en el celular ellos se sienten ignorados.
muchos se agarran a reír, muchos se ríen y dicen que precisamente cuando mamá o papá está regañando mucho, ellos usan el celular como para tratar de ignorarlos y que no los sigan regañando. Esto por un lado, pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y tú en algún momento te has sentido ignorado por mamá y papá cuando ellos utilizan el celular? Muchos de estos niños y estos adolescentes en terapia se quedan callados o muchos se enojan, prefieren no decir nada, otros se ponen a llorar y dicen que realmente ellos también sienten que sus papás los están ignorando por el manejo que se les está dando el celular. Entonces aquí es donde tenemos que hacer un stop. Si el celular de alguna manera se generó para crear mayor comunicación, de que las personas pudiéramos estar en contacto todo el tiempo, ¿por qué no se le está dando ese uso por el que fue inventado, no? Se está pasando todo lo contrario. Cada vez vamos a darnos cuenta que incluso en familia la comunicación está siendo cada vez más poca. Los padres ya desconocen a los hijos desconocen a sus padres, el tiempo que comparten de calidad es muy poco. Por ejemplo, pasa mucho y es que el niño de 2 o 3 años hace pataletas y se les da el celular para que el niño se calle, para que el niño no moleste, para que el niño no llore. Entonces el celular también se ha convertido, digamos, en una herramienta para la educación. Y aquí es donde vamos a hacer el stop. No se puede utilizar este tipo de dispositivos para castigar o para fomentar pautas de crianza, no. Los padres tenemos que tener responsabilidad. ¿Y cómo se educa con responsabilidad? Se educa no a través de dispositivos, sino a través de amor, límites, a través de normas. Y todos los papás tenemos derecho a equivocarnos porque en algún momento vamos a sentir que realmente tal vez no lo estoy haciendo de la mejor manera, tal vez no, darle el celular no fue lo correcto. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero lo que no tenemos derecho es de alguna manera a desistir en la educación. No debemos utilizar estas herramientas para maleducarlos. Esto se relaciona incluso mucho, como les decía yo anteriormente, el tema de la adicción. Uno no solamente es adicto tal vez a la tecnología, sino también al cigarrillo, al alcohol. Por ejemplo, si nosotros entonces estamos en un momento donde el niño se porta bien, le vamos a pasar un cigarrillo, o si se porta mal, entonces lo quitamos. No, pase lo mismo con estos artefactos que generan adicción. Nosotros no le podemos pasar un celular o un computador si se está portando mal, pero si se está portando bien, perdón, pero si se está portando mal se lo vamos a quitar, ¿no? Porque de alguna manera esto genera el mismo tipo de adicción, tal vez menor la ansiedad, pero es igual de perjudicial en las pautas de crianza con estos adolescentes. La educación o las pautas de crianza se deben hacer a través del vínculo, no a través de que cada papito, mamita o cada niño esté en su dispositivo, sino a través de la comunicación. Es muy importante en la familia la comunicación asertiva. Y es algo que no pasa en las redes sociales. Por eso tenemos que explicarle esto a nuestros hijos. Por ejemplo, como les decía anteriormente, el adolescente estaba buscando todo el tiempo resolver la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Será que debo estudiar o lo hago porque mi papá me lo está pidiendo? Y cuando entra al Facebook, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar me gusta, se va a encontrar un chat de amigos, va a encontrar que pertenece a un grupo porque puede pertenecer al grupo que él desee, pero aquí es donde tenemos que de alguna manera confrontarlos un poco. ¿Qué es lo real y qué es lo que no es real? Porque si no, el adolescente entra en un estado de frustración. Por ejemplo, el adolescente se da cuenta que cuando está en las redes sociales tiene 200 amigos, pero cuando no está en las redes sociales, ¿qué pasa? Está solo en su cuarto o si mucho tiene un amigo. Entonces es importante explicarles a ellos que las redes sociales desvirtúan un poco lo que eres. No fortalece la autoestima como muchos creen, porque muchos dicen, bueno, yo aquí soy popular, aquí soy bonito, porque incluso en las redes sociales no hay una opción que diga no me gusta, sino que siempre está me gusta, me encanta, pero eso no permite un autoconocimiento. Por el contrario, hay que comenzar a cuestionar por qué, de alguna manera, en el Facebook sí eres esto, pero cuando te enfrentas a la vida real, de alguna manera no puedes ser quien eres tú, que de alguna manera te lo está impidiendo. Incluso nosotros tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos sobre qué pasa cuando ellos suben una foto a estas redes sociales, qué pasa cuando de alguna manera suben un video y que esas cosas que ellos suben o están compartiendo y que otras personas, miles de personas lo están viendo, va a tener una repercusión. Y ellos deben comenzar a intuir qué pasa y que de alguna manera también les puede generar un daño.
comenzar a evaluar esos me gustas, esos comentarios. Por ejemplo, tenemos que hablarles a ellos también de los peligros que pueden correr en las redes sociales, trata de personas, pornografía, abuso sexual, etcétera, etcétera. Todo esto de alguna manera tenemos nosotros como papás, que es el deber de sentarnos con nuestros hijos y explicarles que manejar las redes sociales, usar la tecnología no solamente implica subir una foto, tener amigos o videos, sino que también hay unos riesgos que de alguna manera ellos tienen que comenzar a concientizarse y hacerse responsables. Y era lo que les decía anteriormente, esta celular y esta tablet no puede ser utilizado como premio y castigo, no debe ser una mano de cambio, es decir, no podemos decirle fumas o no fumas, tomas alcohol o no lo haces, no. Educar para hacer un buen uso es poder hablarle a esos niños sobre cómo manejar las redes sociales, el tiempo de calidad que deben invertir aquí, las otras cosas también que están dejando de hacer, y todo esto tiene que ver con las pautas de crianza. No podemos basarnos en que usar este celular o usar este tipo de dispositivos van a generar pautas de crianza. No, vamos a encontrar que de alguna manera hay unas señales de que nuestro hijo o nuestro adolescente, dependiendo de la edad de su desarrollo, está teniendo un abuso y una posible adicción a este uso de la tecnología. Por ejemplo, hay pérdida del sentido común, el tiempo que permanece, perdón, el tiempo que permanece en este dispositivo o jugando videojuegos online es demasiado, ya permanece más de 8 o 10 horas. Recordemos que el tiempo que debe permanecer un adolescente o un niño por lo menos son 2 horas diarias. Comienza a tener comportamientos agresivos cada vez que no está cerca del dispositivo. Lo usa en sitios inadecuados, donde usualmente va a estar solo, como en la cama, o por la noche cuando mamá y papá están durmiendo, o a la hora de estudiar, o en el baño cuando él está solo. O por ejemplo, cuando mamá y papá le dicen que está prohibido usarlo, él lo hace pasando por encima de las normas y los límites que se le ha dado. También aparecen cambios emocionales. Y esos cambios emocionales son inmediatos, que hay que tener en cuenta que es una señal de alerta, porque es lo que nos estaba diciendo que es importante o más posible que aparezca un síndrome de abstinencia. ¿Qué hacer en estos casos? Es importante ayudarlos, darles normas, pautas, límites, y los límites no solamente están ligados a los dispositivos, sino que están muy relacionados con la educación y las pautas de crianza. Recuerden que en algún momento es importante, y es muy importante, la palabra no. Poder decirle a nuestros hijos, realmente no le estás dando un buen manejo a estos dispositivos, no es conveniente que lo uses, hasta que de alguna manera aprendas a tener en cuenta también las consecuencias. Es importante hablarles sobre los malos hábitos, sobre la adicción, explicarles a ellos también todas las cosas que han dejado de ser y los cambios que están teniendo cada vez que utilizan este celular, ya que esto va a tener unas consecuencias. Vamos a encontrar dos tipos de consecuencias: las de corto plazo y las de largo plazo. En las consecuencias a corto plazo vamos a encontrar bajo rendimiento académico. Los niños ya de alguna manera no tienen el mismo nivel de aprendizaje, ya que de alguna manera también a nivel cerebral están muy agotados, están cansados, comienzan a aparecer lo que se llama el trastorno del sueño. ¿Qué quiere decir? Que aunque el celular está apagado en su habitación, siguen generando ondas que interrumpen los hábitos de sueño del niño. Es muy importante, y aquí es una de las recomendaciones, que usualmente cuando el niño se acueste a dormir o el adolescente, incluso en los adultos, este celular esté por fuera de la habitación, porque como les dije anteriormente, aunque está apagado, sigue transmitiendo ondas que de alguna manera interrumpen los hábitos de sueño. Vamos a encontrar consecuencias a largo plazo, como pueden ser cambios a nivel emocionales y sobre todo problemas a nivel familiar. Uno escucha mucho en consulta decir, bueno, es que yo ya no conozco a mi hijo, mi hijo es un niño tímido, callado, pero cuando mamá y papá le dio por alguna manera meterse a su celular, se dio cuenta que no, que su hijo no es tímido, que tiene muchos amigos, que el lenguaje o la forma de comunicarse con ellos es una totalmente diferente. Y aquí es donde aparecen los problemas familiares. Incluso ha pasado mucho con papás que se han dado cuenta que sus hijos frecuentan páginas de pornografía, páginas sexuales, y se asombran porque no hubieran pensado que ese niño que ellos conocen en la casa haría todas estas cosas. Comienzan a aparecer problemas familiares, incluso culpa en la crianza, porque los papás no saben en qué momento se pasaron todos esos límites. Hay que tener en cuenta que la tecnología no mata, pero el uso de ella sí puede generar esto. Por ejemplo,
si el adolescente o el adulto va por las calles manejando y llega un mensaje, pero no puede decir, después lo contesto, y si no lo comienza a contestar. Hemos visto muchos casos de accidentes que han pasado por esto. Jóvenes que han sido también víctimas de acoso escolar a través de las redes sociales, pruebas que hacen también de alguna manera que invitan a la autoagresión o al autosuicidio. Entonces, el uso del celular no mata, pero de alguna manera sí genera consecuencias negativas, sobre todo a nivel psicológico. Por ejemplo, muchas veces niños tomándose selfies se caen, se ponen en riesgo, pero de alguna manera aquí es donde muchas veces hacemos un stop todos, no solamente los niños, los adolescentes, sino también los padres de familia. Bueno, ¿y cómo hago para no vivir con el teléfono si de alguna manera me hace la vida más fácil? Aquí los invito el día de hoy a empezar una dieta digital. ¿Y qué quiere decir esta dieta digital? Aprender a convivir con la tecnología. Primero, no usarla para educar, no usarla para castigar a nuestros hijos, no usarla por si ellos se portan bien o yo estoy de buen humor, que nuestro humor de alguna manera tenga que ver mucho en la crianza. Es importante, como les decía anteriormente, que la pantalla o el uso de la tecnología no sea por más de 2 horas, que el móvil siempre esté por fuera de la habitación por las noches. Es muy recomendable, sobre todo para los hábitos del sueño, que no se use el celular 2 horas antes de acostarse a dormir. Es importante que el cuerpo y la mente también comience a descansar. Y que es muy importante, sobre todo en la adolescencia, que el adolescente sepa que todo lo que haga en su celular o a través de estos dispositivos debe ser real, o si no, no serlo. Es conveniente que él sea quien es a través de las redes sociales, pero también se acepte él mismo, sobre todo en el tema de la autoestima y la identidad por fuera de estas redes sociales. Y que sigamos utilizando el uso del celular para comunicarnos, porque hoy en día lo utilizamos para todo, menos para hablar con otro, para generar vínculos reales. Y es la invitación, no tener 200 contactos y cuando invitamos a saber, bueno, ¿y de cuántos de ellos sabes algo? Realmente desconocen. Otra de las preguntas que se hacen muchas veces los papás es, bueno, ¿a qué edad debo regalarle el primer celular a mis hijos? Yo recomendaría que usualmente se haga después de los 14 años. ¿Por qué? Porque usualmente hoy en día vemos a muchos niños de 2, 4, 5 años que ya tienen su propio celular, pero encontramos que ellos están en un proceso de maduración, están desarrollándose a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. ¿Qué quiere decir? Es importante que un niño de 2 o 4 o 5 años está en una etapa de exploración, y si todo el tiempo permanece en un celular, pues de alguna manera lo estamos generando una adicción temprana, y segundo, le estamos cohibiendo un poco a que él explore. ¿Y cómo exploran ellos? A través de tocar, a través de descubrir, investigar, etcétera, etcétera. También es muy importante que el adolescente sepa dónde debe usar el celular, y que el celular de alguna manera o estos dispositivos permiten la socialización. Pero sobre todo, como les decía anteriormente, el uso del celular tiene que ver mucho con las pautas de crianza, que nosotros podamos educar a nuestros hijos sobre cómo deben manejarlo, sobre los cambios que le están generando a nivel psicológico, emocionales, y sobre todo que ponerles límites. Si nosotros logramos generar una buena pauta de crianza, sobre todo en esta educación sobre la tecnología, vamos a darnos cuenta que nos vamos a tener que vigilar 24 horas al día a nuestros hijos para que coja o no coja el celular, para que no visite páginas pornográficas, para que no juegue videojuegos que fomentan un poco la agresividad, ¿no? Porque de alguna manera nosotros ya vamos a poder generarles a ellos confianza, y que ellos sepan también los peligros que pueden traer todo lo que hacen a través de estas redes, y que de alguna manera ellos mismos tomen la decisión de qué ven y qué no ven, y que el conocimiento no se adquiere a través de un dispositivo, sino a través de la experiencia, de leer, de aprender, de explorar, etcétera, etcétera. Entonces la invitación el día de hoy es sobre todo con los papás, recordar también que nosotros somos un modelo, que el tiempo de familia debe ser de calidad, así como en muchas ocasiones nosotros sentimos que estos adolescentes nos están ignorando, también tenemos que aprender a mirar que nosotros somos modelos de ellos, y que en muchas ocasiones incluso ellos también se pueden sentir ignorados de parte de nosotras. Sobre todo es muy importante fomentar la comunicación asertiva, sobre todo en familia, en este tiempo de confinamiento donde de alguna manera tenemos que compartir, que comencemos a darnos cuenta que ese momento de compartir va a ser algo significativo, va a generar una mejor calidad de vida, y que no estemos todos sentados en la mesa como vemos en la imagen de las diapositivas, cada uno en sus celulares y desconociéndonos realmente quiénes somos.
Muchas gracias. Esto era lo que les quería compartir hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por su presentación. Tengo por acá algunos comentarios en el chat, se los voy a compartir, ¿listo? Tenemos un comentario de Astrid, gracias por su participación, nos dice: tengo un niño de 4 años, toda la mañana utiliza pantalla para ver sus clases, luego en la tarde utiliza dispositivos para ver videos, se lo dejo porque también estoy trabajando desde casa con mis dispositivos. ¿Cómo hago para dejarlo solo 2 horas al día? ¿Listo? Eso es como, digamos, como relacionado al teletrabajo que muchos estamos en esta época cumpliendo. Yo creo que va muy ligado a eso la pregunta, doctora, y digamos que le agradezco también por la participación tan oportuna de Astrid, porque teníamos esos comentarios de muchos padres de familia, ¿no? Es decir, cómo ustedes el día viernes van a hablar de uso y abuso de la tecnología si hoy en día nuestros hijos, por obligación quizás se quiere, deben estar conectados a las pantallas porque es el único medio posible para estar vinculado a sus actividades académicas. ¿Cómo se maneja esta situación, doctora? ¿Y qué nos sugiere usted, digamos, a todos como padres de familia para trabajar esta parte? Bueno, doctor, teniendo en cuenta un poco, digamos, la pregunta que nos hace nuestra participante, hoy en día las cosas se han complicado mucho y es lo que uno muchas veces escucha también en consulta. Decía, bueno, habíamos luchado todo este tiempo por disminuir un poco el uso de la tecnología, pero nos encontramos ante esta situación inesperada, como es el confinamiento, donde nos exige tener que usarlo más de lo adecuado. Aquí entra mucho, digamos, al manejo y al uso que se le debe dar a este tipo de artefactos. Por ejemplo, es una necesidad que se ha convertido el que las clases sean virtuales, que nosotros tengamos que trabajar virtual. Pero, ¿qué pasa después de las clases? Nos damos cuenta que en muchas ocasiones nosotros como papás o mamás, o porque se nos facilite un poco, digamos, que el niño tal vez no nos moleste en nuestro teletrabajo o que es más fácil que el niño se quede todo el tiempo quieto y que de alguna manera nosotros podamos continuar nuestras actividades. Hay otro tipo, digamos, que entra mucho en las pautas de crianza. Por ejemplo, los niños de 4 o 6 años están explorando, existe la pintura, el dibujo, el arte, muchas actividades que podemos hacer con ellos que van a ser más provechosas que ellos seguir utilizando el Internet. El Internet en este momento o el uso del celular más de 2 horas después de la jornada escolar puede traernos de alguna manera la solución en ese momento al problema. ¿Cuál es el problema? Que el niño se quede quieto, que yo pueda seguir mi trabajo o lo que estoy haciendo. Pero, como les decía anteriormente, eso va a traer consecuencias más adelante, es unas consecuencias a mediano o largo plazo y que es por lo que muchas veces entran los papás a terapia y que de alguna manera puede ser más difícil de manejar. Por ejemplo, ¿qué consecuencias puede traer cambios en el comportamiento emocional del niño? ¿Qué pasa con el niño cuando ya no tiene acceso a este celular, cuando ya no está cerca al internet o al teléfono? Son comportamientos que ya nosotros no vamos a poder manejar, que el niño tenga rabietas, que el niño se ha vuelto agresivo, que ya no puedo hablar con él. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que aunque en este momento sea una solución para nosotros para seguir trabajando, para hacer otras actividades, pues lo único que estamos generando es una adicción incluso a un niño de 4 o 6 años, a los 10 años, el niño ya con tanto tiempo que ha permanecido, tiempo que no ha sido de calidad, tiempo que no ha explorado, pues va a traer muchas dificultades, sobre todo a nivel psicológico. Va a tener dificultades porque va a ser un niño que se va a frustrar, un niño que va a desconocer quién es, un niño que no tuvo la oportunidad de ensayo y error de equivocarse, de fomentar su identidad, un niño que no va a resolver nada si no está cerca, digamos, de estos dispositivos. Entonces sí es muy importante que sobre todo en esta cuarentena aprendamos a manejar un poco este celular. Por lo menos después de las clases virtuales, un uso de 2 horas, no elevarlo más, porque también genera alteraciones en nuestros hábitos del sueño, alimenticios y sobre todo en las relaciones familiares. Correcto, sí, yo creo que, digamos que la recomendación ahí más grande que se puede hacer es el acompañamiento, es decir, comprendemos mucho la situación en la que muchos padres estamos, por lo que implica esto, ¿no? Estar trabajando en nuestra casa, muchos, pues en el horario laboral, incluso extendido, porque trabajar en la casa implica eso, muchas veces digamos que se malentiende el término y se piensa que por estar trabajando en tu casa pues tienes que hacer menos cosas que antes o que tienes más tiempo que antes, no, el día dura lo mismo.
y se extiende entonces esta jornada y eso evita que estemos más en contacto con nuestros hijos. Aún con todo eso y la dificultad que supone este manejo del teletrabajo, sí la recomendación es el acompañamiento constante a, a los niños, ¿listo? Es decir, que estemos muy pendientes de que realmente además esas clases sean provechosas en lo que se puede, es decir, a la tecnología no le debemos tener miedo, no le debemos tener tampoco rechazo, porque también he escuchado padres de familia que actualmente dicen, bueno, es que mi hijo está ahí, pues teleestudiando, pero pues yo sé que eso no es bueno o no es provechoso. No, sí se pueden hacer cosas provechosas realmente si la tecnología, como decía la doctora, se orienta hacia un objetivo puntual y un objetivo provechoso además para mi hijo, pero digamos, cuando entra el problema, cuando el hijo de uno está a merced de la tecnología, es decir, cuando prácticamente mi rol como padre, el rol de la madre, está siendo reemplazado por el dispositivo digital, el rol de cuidador, el rol de acompañante de este proceso, muchas veces no solo académico, sino del proceso de vida en general. En ese momento es donde nosotros empezamos a fallar. Creo yo que más que sí, digamos que se está extendiendo mucho el tiempo prudente para que los niños estén frente a una pantalla digital. Sin embargo, independiente del tiempo y de la extensión que tiene este tiempo, sí debemos ser nosotros como adultos muy responsables con este tema, acompañar ante todo a nuestros hijos y buscar que ellos realmente el proceso académico, por ejemplo, que están llevando sea provechoso para ellos, preguntarles cómo te fue, qué te dijeron para saber si realmente estaba activo en esa clase, porque no es lo mismo estar frente a una pantalla a estar en una clase, ¿verdad? Pasa con estas reuniones también, no es lo mismo que estemos frente a la pantalla y escuchando simplemente que una persona te está hablando, a que tú estés directamente vinculado a esta charla o a esta clase. Entonces pasa lo mismo con los niños, más aún cuando la atención de ellos pues, es bastante dispersa, ¿verdad? Entonces, incluso puedes tú también hablar con los profesores de tu hijo y decirles, mira, hay que hacer esas clases más dinámicas, los profesores también necesitan de nuestro acompañamiento como padres de familia y si aquí hay docentes pues lo van a confirmar. Esta situación también ha sido un reto para ellos, el manejo de las teleclases y demás. Entonces, busquemos acompañar también a ese docente para que las clases sean mucho más dinámicas y en cierta medida se reduzca la exposición a las pantallas digitales por parte de nuestros hijos. Entonces, sería como eso. Por acá tengo otras preguntas. A ver, tengo un familiar, nos dice María Tuzán. Tengo un familiar que tiene 14 años y presenta esta situación que la doctora acaba de explicar. ¿Qué hacer aparte de toda la explicación? Problemas con el celular. Nos dice, bueno, digamos que como reforzando lo que la doctora oportunamente nos ha dicho, es como conocer mucho también el Internet, es decir, que nosotros como padres de familia debemos conocer mucho del manejo de una red social, del manejo incluso de aplicaciones que me permitan un control parental. Hay muchas aplicaciones disponibles en este momento para el control parental. ¿Qué es el control parental? Saber lo que el contenido que están teniendo tus hijos en ese dispositivo al cual están accediendo. Pues sí, suena a veces como un tanto a nivel de policía, ¿sí? Entonces mi papá me controla y tiene contraseñas para cuando yo voy a ingresar a una aplicación y demás, pero bueno, con los jóvenes y con los niños muchas veces funciona porque eso implica que tú estés en contacto con el contenido al que ellos están accediendo. Entonces, por un lado, conocer mucho el Internet, establecer una comunicación es importante, establecer una comunicación con ese adolescente de 14 años donde tú puedas hablar con él o con ella y decirle abiertamente a qué contenido estás accediendo, qué páginas frecuentas, con quién hablas, ¿sí? Hay unas cifras que son bastante escandalosas en lo que se relaciona con cuántas personas habla tu hijo por medio de los dispositivos digitales y además a cuántas personas de esas que está hablando conocen, ¿sí? Son unas cifras bastante altas las que nos indican que muchas veces hablan con desconocidos.
Y entonces, si no hay una comunicación, si no conozco además las aplicaciones en las que está mi hijo y el contenido al que puede acceder, va a ser muy difícil realmente que ese uso sea responsable. Y ya va más del lado del abuso, precisamente, ¿sí? Cuando yo pierdo el control de una situación, ya estoy en el lado del abuso y además se me está saliendo de las manos, ¿sí? De verdad que ahí es donde ya ustedes también necesitan, en cierto modo, un acompañamiento profesional para que, no para que les dé el menú y les diga esto se debe hacer así, no, pero sí para acompañar precisamente ese grupo familiar y desde la familia generar las estrategias oportunas para intervenir en esta problemática, ¿sí? Supervisar muchas veces sus acciones, concientizarlo también de los peligros que pueden existir en la red, ¿sí? Más que decirle no me usas más el celular, lo que decía la doctora Carol hace un momento, no usas más el celular o lo usas, no. Finalmente es como un tema de llegar a acuerdos, lo vas a usar pero tanto tiempo, lo vas a usar pero en este contenido, ¿sí? Porque hay peligros de los que debe ser consciente y hay que decirle los peligros claramente que puede tener cuando tiene un uso abusivo de los dispositivos. ¿Listo? Bueno, dice, buen día, nos dice Claudia Posada, nunca las estrategias son suficientes y también la forma de reprender y más ahora en este tiempo nos quedamos sin herramientas. Los padres preguntan, ¿cómo lo castigo? ¿Cómo lo reprendo? Si están encerrados en medio de las ocupaciones de los padres. Hoy en día no sabemos cómo más orientar. ¿Qué otras herramientas, aparte de la comunicación, se pueden usar? No sé si la doctora está por acá para que nos pueda dar respuesta. Digamos que lo que nos afirma la participante es que, bueno, a veces la comunicación se queda corta, ¿verdad? No sé qué opinión tenga la doctora frente a esta pregunta. Ese comentario que nos da nuestra seguidora es muy importante y es precisamente el tema del castigo. Muchas veces, incluso antes de que pasara lo del confinamiento, utilizamos el celular o la tecnología como castigo, sobre todo de los adolescentes. Era, digamos, la herramienta que utilizábamos y era la más eficaz en ese momento para que el adolescente, pues, de alguna manera comenzara a aceptar las normas que se le estaban colocando. ¿Qué pasa ahorita cuando de alguna manera no le puedo quitar el celular? Porque si le estoy quitando el celular, pues le estoy, digamos, negando su posibilidad a acceder a sus clases virtuales. Aquí entra, tiene que ver mucho más allá, digamos, al uso de la tecnología, el tema de pautas de crianza. No se trata, digamos, de, muchas veces caemos en el modelo de recompensa y castigo. Si mi hijo se comporta de esta manera, pues entonces le voy a dar este premio o le voy a quitar esto. No, más bien yo los invito a tener una comunicación asertiva a nivel familiar, a replantearnos un poco también el modelo de crianza que estamos manejando dentro de nuestra casa. Por ejemplo, eran los modelos que hablábamos ya en secciones anteriores. Estoy manejando un estilo autoritario, un estilo permisivo, donde de alguna manera si mi hijo se enoja o se pone triste, pues yo salgo corriendo y le paso el celular. O por el contrario, estoy siendo un papá que de alguna manera está negándole la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas. Como les decía anteriormente, los adolescentes están en una época de autoconocimiento, están buscando su identidad, su autoestima y de alguna manera el Internet los invita a tener esa libertad que ellos desean. Por ejemplo, era lo que les decía en algún momento, el Internet les permite acceder tal vez al conocimiento sobre relaciones sexuales, donde de alguna manera muchos papás todavía nos quitamos esa posibilidad de sentarnos con nuestros hijos y explorar juntos, que ese es el tema de las relaciones sociales, sexuales, perdón, que implica una relación sexual, que implica todo esto, y no solamente en este tema, también entra el tema, digamos, del consumo de sustancias psicoactivas, del alcohol, y qué pasa con estos adolescentes, cogen este tipo de artefactos y de alguna manera aquí encuentran miles de información. No quiere decir que la tecnología no sea buena, porque de alguna manera nos facilita muchas cosas, nos permite hacer fácilmente el conocimiento. Si no le damos un buen uso, pues ellos pueden tener cantidad de páginas. Y era lo que nos decía ahorita el doctor, hay muchas herramientas hoy en día que puede bloquear ciertas páginas para que no puedan acceder. Pero también, ¿qué pasa con lo siguiente? Fomentar comunicación en familia es poder saber quién es nuestro hijo. Quién es nuestro hijo no solamente dentro del computador o dentro de las redes sociales, que pasa mucho. En terapia he atendido a muchos papás que llegan y me dicen, bueno, me dio porque mi hijo se estaba comportando muy mal, había cambiado y no aguanté más
cogí el celular, me puse a espiarlo y mirar qué hablaba con sus compañeros. Y cuando esos papás hacen esto, pues se encuentran con que el hijo no es tímido, que era lo que yo les decía, el hijo utiliza un lenguaje del cual nunca lo pareja en otro país, en otra ciudad, etcétera, etcétera. Tiene miles de amigos que ellos desconocían, tal vez en algún momento probó algún o consumió sustancias psicoactivas, probó el cigarrillo. Entonces, ¿cuál es la invitación? No quiere decir que la tecnología sea mala, no, sino que de alguna manera también replanteemos nosotros qué está pasando con nuestras pautas de crianza. ¿Por qué mi hijo está haciendo todo eso a través de un dispositivo y no tiene la confianza tal vez de preguntarme, mamá, papá, tengo dudas sobre cómo es mi primera relación sexual, tengo dudas, incluso hoy en día se escucha mucho en terapia niños confundidos si realmente le gustan las niñas o los niños, y es una de las preguntas que hoy en día se está escuchando más, cuando el niño le dicen, no mamá, es que yo creo que a mí, un niño de 8 años le dicen, yo creo que tal vez yo soy homosexual porque siento atracción por los hombres o las mujeres. Aquí es la invitación, es de alguna manera que los niños no solamente investiguen esto a través de redes sociales, sino que se puedan sentar con nosotros y juntos comencemos a psicoeducarnos. Y era lo que yo también les hablaba al comienzo, está el tema, digamos, de la psicoeducación, no solamente a partir de los niños, sino también a partir de los papás. Por ejemplo, lo que veíamos en algún momento era que los niños a los 2 o 4 años les pasamos un celular, ellos ya saben entrar a miles de páginas, ya saben manejarlos, pero nos encontramos con el papá y la mamá que no saben, que saben que existe el Facebook, pero no saben todo lo que puede hacer el adolescente a través de esta página. Entonces también es una psicoeducación en familia, replantear pautas de crianza, sobre todo límites. Límites donde de alguna manera no tengamos que utilizar el celular para que nuestro hijo nos haga caso, no. Mira realmente qué está pasando con nosotros o nuestra forma de crianza que de alguna manera nuestro hijo ha perdido, digamos, la autoridad con nosotros. Entonces yo creo que todo esto, doctor, lo que nos dice nuestra seguridad tiene que ver más que todo con el tema de pautas de crianza, no tanto con el uso o el mal uso que se le da a la tecnología, sino realmente cómo se están colocando esas normas, cómo se está educando con amor, responsabilidad y con límites y sobre todo el tema de la comunicación, que reitero que es muy importante porque permite que de alguna manera no solamente ellos nos conozcan a nosotros o que tengan la confianza en algún momento, porque pasa mucho con los adolescentes. Uno escucha muchas veces a los papás y las mamás decirnos, bueno, pero realmente yo trato de acercarme a él y él realmente nunca me escucha, no quiere hablar, está de mal genio, pero en los adolescentes siempre que tengan una duda va a llegar un momento en que ellos se van a acercar a papá y mamá. Y hay que tener en cuenta si cuando ellos se acercan, mamá y papá también están en el celular o mamá y papá también están ocupados o trabajando. Entonces hay que aprovechar todos esos espacios significativos que aunque el adolescente en este momento solamente se está identificando con sus pares, sepa que en el momento en que él necesite explorar o descubrir o resolver alguna de sus dudas, va a estar papá y mamá ahí para que de alguna manera le brindemos esa psicoeducación. Sí, sí, así es, doctora. Yo creo que el tema de la comunicación es fundamental, el tema de pautas de crianza, como bien lo ha dicho usted, también es fundamental porque veamos que con estos dos componentes podemos, por un lado, conocer, como usted lo decía, a nuestros hijos y cuando nos comunicamos, por eso yo pienso que la comunicación nunca va a quedarse corta, es decir, cuando nos comunicamos con nuestro hijo frecuentemente, fomentamos también esa confianza, fomentamos esa seguridad y esa capacidad de él comentarnos algo que puede pasarle no solo en redes sociales, sino en la vida, porque digamos que la presencialidad en algún momento va a volver y tal vez no de la misma forma como estaba antes, pero va a volver y él va a salir de la casa. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando salga de la casa? Es como generar esa confianza por medio de la comunicación, una comunicación frontal muchas veces, una comunicación directa, una comunicación donde ellos sientan que están hablando con su papá, con su mamá, no con un amigo. Muchas veces el gran error de muchos padres es que quieren ser amigos de sus hijos, ¿sí? Y no, digamos que el rol de papá es ser papá y el rol de mamá es ser mamá y podemos tener muchísima confianza, pero no somos amigos, ¿ya? Porque ellos no te van a contar y se van a guardar muchas cosas seguramente que a un amigo le cuentan. Entonces hay que fortalecer esa comunicación y esas pautas de crianza también, tener muy claro qué estilo de crianza tengo en ese momento. De hecho, tuvimos un taller hace poco con la doctora Carol donde se trató el tema de pautas de crianza como más a fondo. Ustedes lo pueden encontrar ya en nuestro canal de YouTube. Y enterarse un poco más de qué estilo de crianza estoy teniendo con mi hijo, desde qué estilo de crianza estoy educando y orientando a mi hijo,
para que en ese orden de ideas yo pueda también saber qué puedo corregir o qué debo reforzar, ¿verdad? Porque si estoy haciendo algo mal, pues necesita corrección, y si estoy haciendo algo bien, debo reforzarlo. En ese orden yo pensaría, como decía la doctora hace un momento, pensaría que la comunicación sí es importante y nunca va a quedarse corta. Es decir, la comunicación es fundamental en cualquier elemento. Lo que sí muchas veces uno queda corto como padre es en las estrategias, ¿sí? En las estrategias. Pero de una u otra manera sí, sí es un trabajo muy individual, es decir, que cada hijo es diferente, entonces por esa razón todos los padres debemos plantear estrategias diferentes. Todos los padres, desde lo que disfruta mi hijo, pues debemos estar buscando estrategias continuamente, porque las estrategias igual con los niños muchas veces en cierta medida se quedan cortas porque ya pasa un tiempo y ellos le pierden la motivación a la estrategia. Entonces hay que buscar qué tipo de estrategia funciona más con mi hijo, con el objetivo de ganar su confianza, con el objetivo también de incrementar su seguridad, su autoestima, para que desde ahí él pueda comunicarme lo que está pasando mal en su vida y que además tenga la autonomía de decidir qué debo y qué no debo hacer en relación a la virtualidad principalmente, que es el tema que el día de hoy nos ha reunido acá. Nos comenta Jerónimo que es poderoso, dice, el hacer conciencia de mi actitud y el manejo de mis tiempos en donde se involucra a la familia. Eso es importante también, ¿no? Digamos que la relación abusiva tal vez de los dispositivos digitales no solo se da en una persona. En cierto modo, todo el grupo familiar fortalece que ese uso sea abuso, ¿verdad? Todo el grupo familiar, porque si no generamos espacios de diálogo, si no generamos espacios para compartir en familia, si somos de los que le llevamos a nuestro hijo la comida a la cama o le permitimos que se lleve su desayuno a su cuarto y no somos capaces de fortalecer esos espacios en familia, si un domingo, no sé, preferimos estar nosotros mismos en un dispositivo digital antes que hablar con mi hijo, con mi hija, entonces desde ahí ya estamos nosotros mismos siendo los autores de esta situación también en cierta medida. No sé, la doctora, que tenga que agregar al respecto. Doctor, yo lo que quiero es que de alguna manera hoy todos, no solamente nuestros hijos, los adolescentes, sino también los papás, nos demos cuenta que somos modelos en el tema de la tecnología. Es complicado, digamos, la situación que estamos viviendo, de alguna manera nos ha llevado a tener que utilizarlo más de lo que antes lo hacíamos, pero es importante tampoco perder esos vínculos que teníamos a nivel familiar, incluso podemos fomentarlos. Hay muchas actividades que se pueden seguir haciendo para que estos espacios sean más significativos. Podemos pintar, cantar, dibujar, muchas cosas que nos va a permitir unirnos más a nivel familiar y también de alguna manera descansar un poco. Por ejemplo, hoy en día vemos en terapia, yo he escuchado muchos casos, no solamente de niños, sino también de adultos, donde de alguna manera es tanto el nivel de ansiedad y estrés, porque ahorita trabajar, digamos, desde el celular ha llevado todo eso. Entonces, al darnos cuenta que no solamente esos espacios significativos nos van a permitir descansar, bajar los niveles de ansiedad, sino también unir los vínculos familiares. Las recomendaciones que se les daba hoy es que por lo menos en el caso de los niños y adolescentes, que ellos aprendan que esta libertad que ellos están buscando y este autoconocimiento lo pueden hacer llevando un buen manejo de los celulares, que ellos de alguna manera puedan tener su vida real, tanto a través de las redes sociales como a nivel presencial, que así como pueden elaborar o establecer amistades, también lo pueden hacer presencial. Y esto es muy importante, pasa mucho con los adolescentes, el hecho de tener 200 amigos, pero que de esos 200 amigos solamente uno es el que conoce, uno realmente es con el que puede compartir. Es importante también eso y saber de alguna manera todos los peligros que corren a través de las redes. Como les decía, eso permite mucha libertad y en esa libertad pues hay muchos factores de riesgo, como el uso de consumo, pornografía, abuso sexual, trata de niños, etcétera, etcétera. Entonces es importante nosotros como papás, sin llegar, digamos,
a tener que nosotros espiar a nuestros hijos porque ya se nos ha salido de control, a tener que castigarlos, pues enseñarles más bien a ellos a que tengan una buena psicoeducación del celular, de la tecnología, y todo eso tiene que ver con pautas de crianza. Si nosotros le brindamos todas esas herramientas a nuestros hijos, no vamos a tener que estar las 24 horas con ellos, sino que ellos mismos van a tener la capacidad de saber qué páginas pueden frecuentar y qué páginas o amigos no deben tener. Entonces es poder brindarles, digamos, esa autonomía, autoestima, independencia y autoconocimiento de todo lo que implica manejar redes sociales. Así es, doctora, así es. No sé si hay otra pregunta por acá por parte de los asistentes. De lo contrario, podemos, creo yo, ir finalizando el evento del día de hoy. Por demás, interesante todo lo que nos ha compartido la doctora Carol desde su experiencia clínica y desde su experiencia también personal, porque realmente todos somos personas, somos seres humanos que estamos expuestos a las equivocaciones constantes, pero lo importante es corregir lo que estamos haciendo mal muchas veces con nuestros hijos, desde qué modelo, vuelvo y les digo, desde qué modelo estamos orientando a nuestros hijos para revisar precisamente en dónde está el origen de esa posible relación, si se quiere, adicta o adictiva al dispositivo digital. Bueno, nos pregunta Aida Nuri Castillo si damos certificado por esta capacitación. La verdad no estamos dando certificados en este modelo de capacitaciones. Vamos a tener más adelante encuentros certificados, pero en este modelo de capacitaciones no lo estamos haciendo por el momento. Vamos a tener de hecho otros eventos, así que los invito a seguir nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, para que así estén muy pendientes de lo que estamos haciendo. Para la próxima semana tendremos un nuevo tema, así que muy activos con estas redes sociales. Nos encuentran en YouTube como Clínica Psicológica Cali. Suscríbanse, activen la campanita para que ahí puedan también acceder a este y a todo el contenido que tenemos. Tenemos una gran cantidad de videos, de charlas digitales que tenemos ahí ya en la red. Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctora Carol, le agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Agradecimientos de todas las personas también que están por acá escribiéndonos. Agradecimientos a ustedes también por haber estado pendientes de esta charla, por haber asistido. Y bueno, nuestros amigos de Previcer por acá nos saludan. Un saludo también para ellos. Gracias por esa difusión y ese acompañamiento constante también al trabajo de clínica psicológica. Muy amable, doctora Carol. Muchas gracias por esa charla que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que el día de hoy compartieron con nosotros este taller sobre el uso de la tecnología y el tema de las pautas de crianza de los niños y los adolescentes. Excelente, doctora. Que tengan todos un feliz fin de semana. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y las personas que no pudieron estar acá en directo con nosotros pueden encontrar ya el día domingo este video en nuestro canal de YouTube. Así que actívense mucho con nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.